que te lancen, por más que te golpeen, no van a poder destruirte, porque no es una armadura limitada. Entonces, nuestro conocimiento sí es limitado, pero el conocimiento de Jesús no es limitado. Por eso es que todo el mundo dice, es difícil esto, porque estás hablando conforme a... Dios te bendiga, bienvenido una vez más a tu segmento detrás de lo que puedes ver en tu programa Tiempo de Conocimiento. Angira Acevedo es quien te habla y hoy me place tener aquí conmigo a Sandy Joel de los Santos. Sandy, ¿cómo estás? Gracias al Señor, todo bien, Angira. Es un placer estar aquí al punto de todas esas personas que van a recibir un buen tema que sabemos que va a ser de gran bendición para su vida. Dios Amén, así es. Tenemos entendido que tú nos traes un tema muy poderoso, así que sin más preámbulo, vamos a dejarte que tú fluyas en todo lo que Dios te ha entregado. Gloria al Señor. En esta noche le vamos a ofrecer el tema de ¿es fácil seguir a Cristo, sí o no? Poderoso. Pero lo que más me llama la atención es que ¿qué argumento podemos tener para demostrar si es fácil o es difícil? ¿O de qué forma podemos nosotros llevar el Evangelio del Señor? Vamos a dirigirnos a la palabra en el libro de Mateo, su capítulo 11, en su versículo 28 hasta el 30. 3 versículos vamos a utilizar, en el cual vamos a entender simplemente por qué Dios nos da esta enseñanza de si es fácil o es difícil. Amén. Vamos a tener una lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un punto muy esencial. Me gustaría que tú, si tienes una pregunta o alguna inquietud, que tú la hagas para nosotros explicarles a todas esas personas que están ahí de qué se trata este tema. Amén. Me gustaría que tú iniciaras cómo o por qué llega este tema. Ok. En primer lugar, yo siempre me preguntaba, Dios mío, ¿será como una dificultad, como dice la gente? Que cada vez que le hacen una pregunta a un cristiano, le dicen, mira, es fácil ser cristiano. La gran mayoría, el 95% dice, es difícil. Es difícil. No es fácil, nosotros no podemos con esto, pero ¿qué es lo que vamos a enfatizar? Es que si nos vamos a la palabra y traemos eso a colación, nos vamos a dar cuenta si es fácil o es difícil. Entonces la palabra me hace entender que dice aquí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si tú llevas la carga conforme a tu capacidad, conforme a tu fuerza, se va a hacer difícil, porque no está siendo dirigido. Siempre que tú tomes en cuenta de que, no, yo voy a llevar mi propio yugo y mi propia carga, siempre va a ser difícil, porque en tu propia carga y en tu propio yugo siempre hay tentaciones, siempre hay enviaciones del maligno. Pero ¿cuál es el tema esencial para tú comprender si es fácil? Simplemente es portar el yugo de Jesús. ¿Sabe por qué, Angira? Te explicaba que Jesús ha creado un guión. ¿Sabe que en una película cuando se firma, todo el que se sale del guión se hace un corte? Exacto. Ese corte se hace porque se está saliendo del guión. Entonces, inmediatamente tú portas el yugo de Jesús y portas la carga de Jesús. Tienes que ser direccionado por el guión que es Cristo. Amén. Por eso dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El fin de esta película se llama Dios, Amén. El Padre, pero el guión se llama Cristo. Wow. Entonces, si nosotros no salimos del guión que es Cristo, siempre va a ser difícil. Wow. No podemos llegar al Padre. Exactamente. Entonces, imagínate que en una película, si tú te sales del guión, tú tienes prácticamente, estás improvisando. Entonces, en el Evangelio no se improvisa, el guión está hecho. Cristo es la dirección. Entonces, nosotros tenemos que ser dirigidos por Cristo para que nosotros vayamos al punto esencial del guión. El guión del Evangelio es Cristo. Entonces, por eso dice que, que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Qué tema esencial que se conecta con eso? Fíjate que cuando tú vas a la escuela, tú te llevas una mochila y ahí llevas todos tus argumentos para tú estudiar y aprender. Pero, ¿dónde está el beneficio? El beneficio está en el aprendizaje. Pero la mochila sí pesa.
porque tiene muchos contenidos, ¿tú me entiendes? Pero en el Evangelio solamente hay un solo contenido, que es el Espíritu. Cuando tú llevas el yugo de Jesús, eres direccionado por el Espíritu. Pero antes de eso te dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué te dice eso? Porque la carga de Jesús es ligera. Simplemente tienes que dejarte dirigir. ¿Me comprendes? Amén. Continúa. Entonces, lo que tú quieres dejarnos dicho, Sandy, es que el Evangelio no es difícil. Sí es fácil cuando seguimos el guión de Jesús. Exactamente. Ahora, se nos hace difícil cuando nosotros nos salimos del guión de Dios. Nos apartamos y no dejamos que Dios nos dirija, sino que nosotros mismos, por nuestra cuenta, nos dirigimos. Exactamente, así es. Amén. Entonces, Sandy Joel, es fácil seguir a Cristo. ¿Cuál es la razón por la que las personas se quejan tanto? Mira, te voy a explicar este punto muy esencial. Y es que date cuenta que si tú te estás quejando es porque lo estás haciendo tú. Wow. Simple y llanamente lo estás haciendo tú. Cuando una persona es dirigida, no necesita pensar ni analizar. No necesita cuestionar. Porque tú cuestionas lo que tú analizas o lo que tú creas tal vez. ¿Tú me entiendes? Pero algo que está ya, que está elaborado, ¿por qué lo vas a cuestionar? Aún esté mal o esté bien, no necesita cuestionarse. ¿Por qué? Porque ya está elaborado. Entonces, el camino del Señor ya está ahí. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la dificultad del ser humano para decir que es difícil seguir a Cristo? Porque siempre y cuando tú te capacites o te enfoques en tu capacidad, en tu propio conocimiento, ¿sabe qué pasa? Nuestro conocimiento es fallido, es prácticamente limitado, pero el conocimiento de Jesús no. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento de Jesús es un conocimiento eterno. Entonces nosotros, siendo dirigidos por un conocimiento eterno, ¿qué va a pasar? No va a haber una falla, no va a haber ese cuestionamiento porque estamos siendo dirigidos. La persona de hoy en día dicen es que yo no aguanto, no resisto. ¿Sabe por qué no resistes? Porque te estás enfocando simplemente en lo que tú puedes analizar, pero no te estás enfocando en ya lo que Dios predestinó. Wow. Por eso es que la palabra nos enseña a caminar por fe. En Habacuc, en su capítulo 2, si no me recuerdo, versículo 4, dice que mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué te dice que el justo por su fe vivirá? Porque la fe te guía a creer en algo que tú no ves, en algo que tú no lo tienes y en algo que tú no sabes si verdaderamente es seguro, pero realmente es seguro porque ya está hecho. Ahora, para que se manifieste, tú tienes que creerlo. Wow. Entonces, para tú ver el propósito de Dios en tu vida, tú tienes que dejarte dirigir. Así es. Entonces, por eso, para tú dejarte dirigir por Dios, si te vas a Efesios, si no me recuerdo, te vas a dar cuenta que te manda la palabra a ponerte todas las armaduras del Espíritu, todas las armaduras de Jesús. ¿Por qué? Porque si tú tienes otras armaduras que son tuyas propias, cuando te lancen un golpe, tal vez las resiste el primer golpe, pero el segundo no, porque son armaduras limitadas. ¿Me entiendes? El complemento de esa armadura es limitada, es humana. Ahora, cuando tú tienes toda la armadura de Dios y tienes la armadura de Jesús, ¿sabe qué pasa? Por más que te lancen, por más que te golpeen, no van a poder destruirte, porque no es una armadura limitada. Entonces, nuestro conocimiento sí es limitado, pero el conocimiento de Jesús no es limitado. Por eso es que todo el mundo dice, es difícil esto, porque estás hablando conforme a tu conocimiento, que es un conocimiento limitado. A donde llega tu conocimiento, ahí se corta. A un ejemplo, pongamos el ejemplo de mi mano. Fíjate que de aquí a aquí hay una limitación. 1 y 2, aquí se limita, pero mi brazo no se limita aquí, no llega hasta aquí. Es el ejemplo que Cristo nos enseña, que nosotros comenzamos aquí, pero nuestro conocimiento, basado en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, llega hasta aquí, simplemente es un conocimiento limitado. Pero cuando somos dirigidos por Dios, vamos a conocer el principio y vamos a conocer el verdadero final, que es un cuerpo completo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con el que dice que es difícil. Hay pruebas, hay percances, hay dardos, hay un sinnúmero de cosas que las tinieblas manifiestan para hacernos el camino más difícil. Pero siempre y cuando lo vamos a ver difícil, siempre y cuando estemos enfocados en nuestra propia capacidad, en nuestro propio intelecto. No, que yo leí esto, pero ok, vamos a llevarlo al Espíritu. Cuando tú llevas tu conocimiento al Espíritu, es amplificado, porque estás prácticamente llevando un conocimiento limitado a una área ilimitada.
No sé si me entiendes. Que es Cuando la tú, de Dios. exactamente, por eso es que tú llevas tu capacidad para que Dios sea que te capacite verdaderamente. Y cuando tú eres verdaderamente capacitado por Dios, vas a entender que simplemente necesitas portar su yugo y portar su carga. ¿Para qué? Para que se te haga fácil. Si tú siempre estás enfocado en tu propio yugo y en tu propia carga, va a ser difícil. Amén, así es. Y sabes que lo que tú dices encaja mucho en la vida de José. Porque José recibió un sueño o recibió una revelación de lo que Dios iba a hacer con él. Pero el Dios darle este sueño en este momento, a él lo conllevó a que sus hermanos lo tiraran a una cisterna y lo vendieran como esclavo. Esto llevó a José a que sufra y a que pase mucho trabajo, porque en su casa él era el niño lindo de su papá. Sin embargo, el Dios darle este sueño a él no lo entendía o no, su capacidad estaba muy limitada para entender plenamente que a él lo metieran en la cisterna y que lo vendieran como esclavo era parte y que esto lo estaba llevando hacia el propósito. Sin embargo, él confió en Dios y a pesar de que él fue olvidado por todos, él nunca olvidó a nadie. Ay, ay, ay. A pesar de que José fue olvidado por su familia y por sus hermanos, esto a él no lo limitó y dijo, pero seguir a Cristo es difícil. Él nunca lo dijo, quizás. Seguir a Cristo es difícil. Él no lo dijo, sino que él puso su carga en Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en este versículo? Venid todos los que estáis trabajados y cargados. Lo que Jesús te está diciendo es, dame tu carga a mí. Yo puedo con tu carga. Y cuando tú me des la carga y me la entregues a mí, entonces tú vas a encontrar ese descanso que tú tanto estás buscando. Que aunque lo buscas yéndote para un resort y descansar de tus problemas en los hogares o tus problemas familiares por un instante, tú te vas para un resort por 3 días, pero cuando llega, encuentra el problema de nuevo. Así es. Sin embargo, cuando tú dices, bueno, yo sé que con este problema yo no puedo, pero como yo sé que tú, Señor, sí puedes, yo te lo voy a entregar a ti. Y voy a cargar con tu yugo, como es tuyo, tú me vas a ayudar y no vas a ser tan pesado porque eres tú que lo vas a dirigir. Amén. Entonces, como dice la palabra del Señor, cojan mi yugo. Cambia tu carga por el yugo de Dios. Ay, papá. Porque tu carga para ti es pesada. Gloria a Dios. Pero el yugo del Señor, como es Él que lo dirige y es Él que está ahí, gloria a Jesús, es fácil y ligero. Así es. Entonces, Sandy Joel, hay muchas personas que se encuentran en muchas dificultades. Hay muchos ministros también que se encuentran que los levantamientos que están teniendo son de parte del diablo. Vamos a decirlo así. Y quizás las mismas personas que se deben utilizar por Dios, se deben utilizar por el enemigo, pero no es que son malos, es simplemente que Dios lo está permitiendo para un aceleramiento en ti. Gloria a Dios. Algo que me decía una persona, yo estaba en un momento de mi vida muy desesperada y yo, porque me decían muchas cosas y yo decía, Señor, pero dime, ¿qué es lo que pasa? No entiendo, estoy desesperada. Y alguien me dijo, cuando las personas que son muy cercanas a ti se te levantan, Dios simplemente está creando un aceleramiento en ti. Porque tú eres una persona que no puedes detenerte. Entonces, cuando Dios ve que tú te detienes, Dios utiliza a las personas que están cerca de ti para que se te levanten. Entonces tú aceleres. Porque incluso si tú vas a beber agua, tú no puedes detenerte a beber agua. Tú corriendo tienes que beberte el agua. Escúchame bien, porque el evangelio es un evangelio que no es difícil. Pero para que no sea difícil, tú tienes que agarrar el yugo de Dios. Así tienes que someterte a Dios. Amén. La palabra yugo, gloria a Jesús, lo utilizaban para los bueyes. Se lo ponían a los bueyes. Era un cosecho de madera. Así es. Gloria a Jesús, aleluya. Yo investigando esta palabra y decía que se lo ponían a los bueyes para que ellos carguen un cargamento, algo pesado, pero que este yugo se lo hacían de acuerdo para que no lo maltratara, o sea, hecho su medida. Pero también, gloria a Jesús, cuando un buey era joven y no tenía mucha experiencia en la carga, al buey joven lo ponían al lado, escúchame bien, lo ponían al lado de un buey que tenía mucha experiencia. ¿Sabe por qué? ¿Para qué? Para que ese buey joven aprenda del buey que tenía experiencia. Lo que Jesús te está diciendo, dame tu carga que es tan pesada para ti y ven, ponte el yugo conmigo, ven, compártelo conmigo y yo te voy a guiar. Así es. Cuando tú te dejas dirigir por Dios, todo lo pesado es ligero.
Así es. Cuando tú te dejas dirigir por Dios, todo lo difícil se hace fácil. Así es. Porque por esto en Filipenses 4:13 se dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. No es que es difícil, pero se hace difícil cuando Dios no es que te está guiando. Ay, papá. Tu ministro, el ministerio se te hace incansable, inagotable, que tú no puedes con ese ministerio, que tú no puedes con ese llamado cuando tú no estás siendo dirigido por Dios. Tu adorador, evangelista, profeta, se te hace difícil. Tú no puedes con los levantamientos, tú no puedes con el proceso, tú no puedes con la tentación del enemigo cuando tú no estás dirigido por Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás siendo dirigido por Dios, aunque tú no entiendas lo que Dios está haciendo, como dijo Sandy anteriormente, aunque tú no lo entiendas, tú vas a decir, espérate, yo no entiendo ahora lo que está sucediendo, pero como es el manual, como es el guión de Dios, yo me voy a acomodar y voy a seguir ese guión de Dios, aunque yo no lo entienda. Porque el único que lo tiene que entender es Dios. Dios mío. El único que lo tiene que entender es Dios. Poderoso. Esta es una palabra muy fuerte. Muy poderoso. Es difícil seguir a Cristo. Es difícil seguir a Cristo. No es difícil seguir a Cristo. Es fácil. Pero cuando eso se nos hace fácil, Sandy Joel. Mira qué pasa. Te voy a explicar un punto. Mientras tú hablabas de José, me llegó esto. Y mira, analiza el punto y date cuenta que el guión no determina que todo va a ser de color de rosa. Yes. El guión está creado. Y fíjate que en cada película el protagonista es el personaje que más sufre. Así es. Que más resiste. Que todas las flechas llegan. Todo lo que se hace dentro del guión, quien lo sufre es el protagonista de la película. Y nosotros somos los protagonistas de esta película. Pero el guión fue creado para que sea fácil para nosotros. Pero no va a limitarte de los sufrimientos. No va a limitarte o prácticamente no te va a sacar de los dardos. No te va a sacar de las enviaciones. Tienes que resistirla porque están dentro del guión. Así es. Pero date cuenta que el guión fue creado y fue formalizado para personas limitadas. Prácticamente nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Prácticamente el guión de un cristiano fue creado limitado en esta tierra. Así el es. guión de esta tierra para nuestra vida es un guión limitado, Angira. ¿Por qué limitado? Porque date cuenta, nosotros vamos a seguir el mandato de Dios, pero está un tiempo porque nosotros vamos a recibir un galardón. ¿Por qué? Por seguir el guión. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención? Y es que date cuenta que José estaba cumpliendo con el guión que Dios había predestinado para él. Exacto. Pero él no entendía. Simplemente él se dejaba dirigir por la obediencia. Recuerde que en el momento donde él fue tentado para pecar, ¿qué él hizo? Él se dio cuenta que eso no era lo que el guión correcto. Exacto. Eso era, ¿cómo te digo? Como un ademán, creo que es ademán que se usa la palabra. Algo que se quiere pegar del guión, pero para dañar el guión. Prácticamente como la levadura. Quiere ser levadura del guión. Entonces, José inmediatamente se da cuenta que eso no está en el guión. Yo no puedo someterme a la mujer de Potifar. Yo no puedo caer en esta situación porque eso no corresponde al guión. Wow. Esto se quiere pegarle guión, pero no es parte de mi guión. ¿Sabe qué pasa? Este hombre estaba siendo dirigido. Inmediatamente él ve que esta mujer se acerca para hacerlo salirse del guión, porque eso es lo que quiere hacerte salirte del guión. ¿Qué él hace? Él sale corriendo y vuelve al guión. Entonces, el guión fue creado, pero tú tienes que darte cuenta que van a llegar momentos que te van a querer sacar del guión. Wow. Entonces tienes que huir y volver al guión. ¿Para qué? Para que no seas sacado del guión. Inmediatamente si te saliste del guión tienes que comenzar de nuevo. Entonces, ¿qué hace José? José con toda sabiduría se da cuenta que no es parte del guión y huye. ¿Por qué huye? Porque él se da cuenta que esto era algo malo, algo que no le convenía, wow, algo que no era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era fornicación, lo que esta mujer quería. Entonces, si tú sabes que el guión es justicia, amor y espíritu de Dios, y tú ves que algo de la carne se quiere manifestar, ¿por qué? Porque es algo que no viene dentro del guión. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar aquí? Date cuenta que este hombre utiliza lo que es el sometimiento. Este hombre se somete al guión, aún teniendo necesidad y teniendo la tentación, teniendo las ganas, se somete al guión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero que el guión esté elaborado y que sea fácil y que el yugo sea fácil y que sea ligera la carga, eso no determina
Eso no determina, eso no te quita que van a llegar esos momentos difíciles, porque esos momentos difíciles también van a formalizar un guión para ti. Exacto. Porque van a servir, eso va a servir para tú hablarle a otra persona de que su guión puede ser correcto. Pero tú y yo somos los que determinamos si nuestro guión va a ser corrompido. Porque ya el guión está ahí, Jesús lo hizo en Gira, pero nosotros necesitamos acoplarnos al guión. Por eso es que nosotros vamos a entender, inmediatamente venga la tentación, venga el problema, nos vamos a dar cuenta de que todo esto, aunque sea parte del guión, no nos corresponde cumplirlo. No sé si me entiende. Son cosas que van a llegar al guión, que tú dices, pero espérate, pero esto como que no me conviene, esto como que yo no lo entiendo, ¿por qué esto está dentro del guión? ¿Sabe qué pasa? Hay personajes que siempre se cuelan. Wow. Hay personas que están ahí mirando, atendiendo. ¿Por qué? Porque dicen, espérate, pero yo creo que esta parte debería ir para que tenga más emoción. Por eso es que lo que más llama la atención de la humanidad o del mundo son las cosas que emocionan, las cosas que llaman la atención. ¿Cómo te digo? El atrevimiento, la mujer, el dinero, todo eso, lo prohibido. Todo lo que no conviene a la vida espiritual es lo que llama más la atención. Pero quiero hacerte un énfasis muy corto. Y date cuenta, Angira. Date cuenta que si tú analizas que lo que es una vida limitada fue lo que pasó después del pecado. Nosotros cuando nos convertimos ¿cómo te digo? En personas con vida limitada, porque nacimos en la eternidad, que fue en Adán. Adán fue creado dentro de la eternidad, pero por el pecado viene la limitación de vida. Entonces, por causa de la limitación de vida, nosotros necesitamos un nuevo guión. Así es. ¿Para qué? Para poder volver a obtener una vida eterna, que fue cortada, fue limitada. Entonces, si tú analizas ese punto de la vida limitada, te vas a dar cuenta que de Adán para acá, Dios viene y hace un guión limitado, que fue el guión de Jesús. Nació, creció y todo eso, pero fue limitado. ¿Por qué? Porque tuvo un momento de partida. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que acoplarnos al guión de Jesús, que es una vida limitada en la tierra para poder obtener una vida eterna. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Llevando su yugo, que es fácil, y cargando su carga, que es ligera. Simplemente así vamos a poder obtener esa vida eterna que Cristo nos da. Amén, así es. ¿Sabes que en el libro de Mateo, capítulo 6, 16, verso 21 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe que esto también se adapta a la vida de José? Porque José, cuando sufrió la tentación con la mujer, gloria a Jesús, aleluya, él quizás como humano quiso, ¿verdad? Tuvo la tentación de ceder, pero él dijo, espérate, para yo poder llegar y terminar el guión que Dios predestinó para mí, yo tengo que negarme a mí mismo, negar lo que yo quiero, soltar lo que yo como humano deseo y lo que me gustaría. Si tú notas en la historia, después que este hombre rechazó a esta mujer, a él, gloria a Jesús, lo castigaron porque esta mujer levantó falso testimonio contra él. Gloria a Jesús, aleluya. Y seguir a Cristo no es difícil. Pero llegan momentos donde tú, para seguir el guión de Jesús, vas a sufrir persecuciones, vas a sufrir maltratos. Y quizás en ese momento de maltratos, tú vas a decir, no, espérate, yo como que me salí del guión. Cuando tú no conoces cuál es el guión, entonces tú vas a dudar cuando llegue la circunstancia. Cuando llegue, gloria a Jesús, la persecución, el maltrato, tú vas a dudar de que si tú estás en el guión y en el camino correcto. Por eso es necesario conocer el guión. ¿Cuál es el guión que Dios predestinó para ti? Cuando tú, gloria a Jesús, conoces el guión de Dios en tu vida, entonces tú ya sabes identificar, porque José dijo, espérate, esto no estaba en mi guión. Porque él conocía cuál era el guión que Dios escribió o Jesús para él. Entonces, lo primero que tú tienes que identificar, ¿cuál es el guión para ti? Vendrán persecuciones, vendrán levantamientos, vendrán, gloria a Jesús, todo lo malo que tú te imagines, pero es por causa de que tú vas por el camino correcto. El camino correcto, recuerda que produce mucho dolor y produce mucho maltrato. ¿Por qué? Porque en un mundo donde todos van por un camino incorrecto y tú te levantas, gloria a Jesús, aleluya, como una persona que decide seguir el guión correcto de Dios sin entrar levadura, como tú decías, entonces tú vas a recibir muchas críticas y para muchos tú vas a estar haciendo la cosa mal, pero al final,
cuando tú obtengas tu galardón, cuando tú llegues al final del camino, cuando tú obtengas la victoria, entonces ellos van a decir verdaderamente que él estaba por el guión correcto. Pero antes de tú y ellos reconocer que tú ibas por el guión correcto, que tú seguiste el guión correcto, tú vas a recibir maltrato. Recibirás crítica, porque lo de Dios ante los ojos humanos no siempre va a parecer bien. El guión de Dios ante los humanos, ante los ojos del pastor, ante los ojos de tu madre, ante los ojos de tu familia, nunca va a parecer el correcto, porque tu familia va a decir, ¿y por qué si tú sigues el guión de Dios, tú rechazas a la mujer, tú rechazas el pecado, y porque tú rechazas el pecado, entonces viene un castigo sobre ti? Ay, ay, ay. Si como tú estás siguiendo el guión de Dios, tú lo que tienes que recibir un premio. Escúchame bien, cuando tú, gloria a Jesús, aleluya, sigue el guión de Dios, cuando tú sigues el guión que fue escrito y predestinado para ti, tú vas a recibir levantamientos. Pero cuando tú lo rechazas, recuerda que tú vas a recibir quizás un castigo, que será la crítica, que será, gloria a Jesús, el malentendimiento del ser humano. Pero al final, el premio que tú vas a recibir es mucho mayor. Ay, 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 ay. Entonces, seguir a Cristo es fácil. Solo tienes que acomodarte a su yugo, seguir su yugo y dejarte guiar por Dios. Quiero compartirte esto, escucha esto, date cuenta, si tú analizas un punto esencial, yo te hablaba de una vida limitada, ¿verdad? Amén. Pero como algo que tú decías, que si tú estás cumpliendo el guión y estás caminando en lo correcto, ¿por qué recibes maltrato? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, no, aunque tú veas la tierra fértil, es posible que dentro de esa tierra haya un peñón. Wow. Y date cuenta que el buey lo que está arando la tierra, pero el buey no sabe si ahí debajo hay un peñón. Por eso que como que se detiene. Y tú dices, pero ¿qué fue que pasó? Fue que se encontró con una prueba grande. Pero ¿qué pasa? Esa piedra necesita ser removida para continuar con el guión. Entonces te voy a explicar esto corto. Si nosotros tenemos un guión que es limitado, este guión es limitado humanamente hablando, porque nosotros tenemos una promesa de una vida eterna. Así es. Pero date cuenta que dentro del guión tenemos una promesa de un galardón, de un regalo, ¿me entiendes? ¿Cómo te digo? De un premio. Entonces date cuenta que lo que quiero hacerte entender es que tú, siendo correcto en un guión limitado, vas a recibir un premio. Aparte de ese premio, vas a recibir otro guión ilimitado. Wow. Porque hay veces que nosotros compramos internet, pero es un internet limitado prácticamente, que si tú lo utilizas en muchas cosas, se te acaba rápido, porque dice, consumiste tu data de tal forma. Pero cuando tú compras ilimitado, tú puedes hacer de todo, porque es ilimitado, ¿me entiendes? Entonces, el mandato que nosotros tenemos es cumplir con el guión de la tierra, que es un guión limitado, Angira. Por eso es que nosotros no podemos hacer ciertas cosas que no agradan a Dios, porque el guión es limitado. Si tú fallas aquí en un guión que es limitado, ¿cómo vas a permanecer en un guión que es ilimitado? Wow. Entonces, por eso es que Dios nos va a premiar, porque en algo limitado nosotros somos fieles. En algo limitado nosotros cumplimos. Entonces, por causa de nosotros cumplir en algo limitado, vamos a recibir el galardón para poder estar en algo ilimitado, wow, que se llama el cielo. Entonces, por eso la enseñanza es acoplarte al yugo y a la carga que es ligera. Dale todo lo que te pertenece a ti, a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se encargue de lo tuyo, que es aquí. Porque lo tuyo de aquí es limitado. Se puede acabar en cualquier momento. Tu vida puede acabarse en cualquier momento. Pero si tú no cumpliste con el guión, que es limitado, ¿me entiendes? No vas a poder recibir un galardón ilimitado, Angira. Es necesario cumplir ahora. ¿Me entiendes? Que esto no es permanente, Angira. Por eso es que tenemos que entender lo que la palabra nos quiere enseñar. Si nosotros aquí nos acoplamos a Dios, ¿me entiendes? En el cielo no vamos a tener todas las necesidades que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque en el cielo todo es eterno. Pero aquí todo es limitado. Aquí un mango dura 3 días, fácilmente se pudre porque es limitado. Pero en el cielo no, todo lo que nosotros vamos a querer o lo que nosotros necesitemos, lo vamos a tener ahí, pero eterno. Eterno. Amén. Amén. Sandy Joel, entonces, para culminar, yo necesito que tú me hagas una conclusión. Si es fácil o no seguir a Cristo. El punto esencial y el mayor punto, para enfatizar más, la verdadera realidad es que es fácil. Wow. Sí. Todo el que vive por fe
El que vive por fe, todo se lo encuentra conforme a la voluntad de Dios. Así es. Pero el que vive conforme a su conocimiento, siempre está cuestionando. Wow. Siempre analiza, siempre busca, porque date cuenta, nuestro conocimiento es limitado. Entonces, por causa de ser algo limitado, no vamos a llegar a la conclusión. Así es. Pero cuando tú eres dirigido por el Espíritu, hay una fe en ti, que aunque tú, con el conocimiento limitado, no puedes llegar a la conclusión, tú crees de que vas a llegar al fin, aunque no sepas cómo será el fin, aunque no sepas cuál será el final. ¿Por qué? Porque tienes una fe, y eso te hace todo fácil. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué te dice que va a ser añadido? Porque tú te vas a encargar simplemente del yugo y de la carga de Jesús. ¿Me entiendes? Por eso tú hoy te encargas de cumplir con los mandatos de Dios, de cumplir con su enseñanza, con su ministerio. ¿Me entiendes? De lo tuyo. Por eso es que vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Es así. En esta tierra nosotros vamos a descansar, pero siempre y cuando tengamos el yugo y la carga de Jesús. Por eso es que mientras no tengamos el yugo y no tengamos la carga de Jesús, todo va a ser difícil. Pero inmediatamente vivas por fe y tengas la carga y el yugo de Jesús, todo va a caminar conforme al guión que Dios preparó para ti, conforme al propósito que Dios predestinó para ti. Entonces es necesario creer y tener fe en Jesús para tú recibir esa paz. Porque si tú lees aquí al final del versículo 19, del versículo 19, mira qué te dice aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Es eso, ese descanso lo vamos a tener en la eternidad, pero siempre y cuando aquí portemos el yugo y la carga de Jesús. Dios le bendiga. Amén. Poderosa palabra, de verdad que sí. Entonces, en este tiempo, en este momento que tú duraste aquí con nosotros, espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Y recuerda que es fácil seguir a Jesús siempre y cuando nosotros le entreguemos nuestras cargas a Él. Amén. Gloria a Jesús, carguemos con su yugo y Él sea que nos dirija. Amén. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video para que muchísimas personas se den cuenta que es fácil seguir a Jesús. Dios te bendiga.